Bueno, advirtió el Comité Internacional de Rescate para Siria que ya son más de 60,000 las personas que tuvieron que huir de sus hogares en lo que es el noreste de Siria buscando resguardarse por el operativo militar turco que inició el día miércoles. Y que de continuar, dice el organismo, esta cifra podría pasar de 60,000 a 300,000 personas. Todo esto mientras el presidente Recep Tayyip Erdogan lanza su ultimátum a países europeos que osen calificar su incursión como una invasión. Y ya les dijo, les va a abrir la puerta, le va a abrir la puerta para que lleguen a Europa los 3,600,000 refugiados que tiene en su país. Vamos a traer la perspectiva de nuestro invitado, Farid Cajat, profesor de la Universidad Católica del Perú, también profesor en lo que es la Academia Diplomática del Perú. Farid, gusto verte y saludarte. Pues así de claro lo dijo. ¿Cuál es tu primera impresión? Gracias por la invitación, buenas tardes. Pues creo que es una bravata hueca que no realiza por primera vez. El tema es que él recibe una compensación de países europeos a cambio de mantener en territorio turco a alrededor de 3,5 millones de refugiados sirios, o sea, para impedir que vayan hacia Europa. Sin embargo, aunque creo que la amenaza no es real, no pretende cumplirla, sin embargo da una idea sobre cómo piensa Recep Tayyip Erdogan en estas personas, como carne de cañón para sus negociaciones internacionales. Y por eso es que aparentemente busca librarse de ellas, creando una zona de 30 kilómetros de espesor en el norte de Siria, a donde serían desplazados parte de estos refugiados, desplazando a su vez a la población nativa mayoritariamente kurda. ¿Dirías que es una amenaza hueca y que no la va a cumplir por el efecto en el mediano plazo desde Europa en contra de su país? ¿Y qué respuesta esperas que dé Europa en relación con esto no se puede llamar una invasión? Yo creo que es una invasión. Creo que en un país como Estados Unidos, en donde virtualmente nada es bipartidario hoy en día, este es uno de los pocos temas que sigue siendo un tema bipartidario. Muchos, tanto republicanos como demócratas en el Congreso, recuerdan que los kurdos fueron la fuerza de infantería que combatió al Estado Islámico, y una de las preocupaciones tanto para Europa como para Estados Unidos es que los kurdos tienen bajo custodia a la mayor parte de los militantes del grupo terrorista Estado Islámico que fueron capturados vivos, y los kurdos ya han dejado saber de que la custodia de estos terroristas no va a ser su prioridad mientras sean bombardeados y atacados con tropa en el terreno por parte de Turquía. Pero el presidente Trump apenas hace unas horas dijo, incluso también apuntando a Europa, que cualquiera de los prisioneros que se fuguen, pues son un problema de Europa, Bueno, pero esto es paradojal, ¿no? Porque finalmente el autodenominado Estado Islámico es una fuerza transnacional. Nadie puede saber con certeza hacia dónde irían o si decidirían actuar en Siria, como lo han venido haciendo hasta hace poco, y presumiblemente esa es la razón por la que Estados Unidos decidió intervenir, para prevenir que este grupo tuviera control territorial entre Siria e Irak. Entonces, no me parece que sea tan claro que esto sea un problema únicamente de los europeos. ¿Cuánto tiempo le das tú a este operativo militar cuando tienes la presión de los legisladores, cuando tienes la presión de los miembros de la OTAN, cuando hay países que están anunciando que van a dejar de venderle armas a Turquía? Es decir, ¿qué detiene esta incursión? Yo creo que no va a ser una incursión que dure mucho tiempo por dos razones. Primero, la que acabas de mencionar, porque mientras más dure y mientras más bajas civiles se produzcan, habría que agregar, más probabilidad hay de que Turquía sea, en un contexto en el cual su economía se ha deteriorado en años recientes, más probable es que Turquía sea víctima de sanciones punitivas
sobre todo de países europeos, pero también hay intentos de aprobar normas, que sancionarían a líderes turcos por parte del Congreso norteamericano. La segunda razón por la que no espero que esto demore mucho es porque sin el apoyo de Estados Unidos las fuerzas kurdas no tienen una capacidad significativa de resistencia, teniendo en consideración que no tienen aviación y que su fuerza de blindados no es en lo absoluto comparable con la que tiene Turquía, por no mencionar la sofisticación del armamento turco, que es armamento relativamente avanzado, proveniente de Europa y Estados Unidos. Y todo esto, esa luz verde ocurre porque Estados Unidos retira sus tropas de toda esta zona. Preguntarte, Farid, ¿qué opinión te merece, digamos que la consideración histórica, si es que le ves alguna al presidente Donald Trump en las declaraciones que ha hecho en las últimas horas, y pensar directamente en la tragedia de los kurdos? Sí, yo diría que hay dos cosas que se podrían decir al respecto. La primera es que, en honor a la verdad, Trump ya había anunciado en diciembre pasado, y esa fue una de las razones de la renuncia del secretario de Defensa, Mattis, de que iba a retirar las tropas norteamericanas de Siria. En ese sentido, no engañó a nadie. El tema, sin embargo, es que esta es probablemente la sexta o séptima vez que potencias occidentales en general y Estados Unidos en particular traicionan a los kurdos en el último siglo. Ya en 1920, hasta donde recuerdo, en el Tratado de Sèvres, se les ofrecía un Estado, cosa que nunca se cumplió. En los años 90, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente George Bush, padre, llamó a rebelarse contra Saddam Hussein a los iraquíes, cosa que algunos de ellos hicieron, entre otras las milicias turcas, solo para ver cómo estas eran reprimidas a sangre y fuego sin que hubiera una intervención en su favor. En ese sentido, los kurdos bien dicen que no tienen más amigos que las montañas. Todos sus aliados son aliados circunstanciales que los apoyan en tanto obtengan algo de ellos y los abandonan a la primera de abastos. Por eso decimos la tragedia de los kurdos. Gusto saludarte, Farid. Gracias. De nada, hasta luego.